Muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad y este espacio para hablar sobre un tema que me apasiona, que es el diseño, y espero, pues, con esta ponencia, pues eso, aportar mi granito de arena, ¿de acuerdo? Ahora mismo voy a compartir, la pantalla. A ver, espero hacerlo de la manera correcta para que veáis mi presentación. Nacho, por favor, confírmame cuando Sí, veáis la presentación en modo, se ve eh, en modo PDF, pero se ve bien, se ve bien. Si lo pones en modo no, presentación ya, pues la sería, tengo, la tengo en modo presentación, pero sí, en modo ¿la veis? presentación. Sí, sí, no, se ve perfectamente, se ve perfectamente, sí. Vale, venga, perfecto. Bueno, pues nada, esta ponencia se llama Diseño gráfico del concepto al impacto visual. Y bueno, como os venía diciendo, me llamo Pablo Caballero y el objetivo de la charla es ofrecer una visión clara del diseño gráfico y de su aplicación en medios impresos. Para que me conozcáis un poco mejor, integrado en la presentación, pues algunos de mis trabajos a nivel editorial, en la revista Neo2, una revista de tendencias, en Open Bank también de manera editorial, unos folletos informativos para los clientes o algunas piezas más creativas, tipográficas en estudios de diseño, un poco simplemente pues para que veáis un poco cuál es mi trayectoria. Tengo muchísimos trabajos, he seleccionado 5 slides un poco representativos, pero bueno, es un poco anecdótico pues para que veáis un poco de lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? Y bueno, la ponencia se va a dividir en 4 partes. La primera es qué es el diseño gráfico. La segunda es principios fundamentales del diseño. La tercera, diseño para medios impresos. Y la cuarta, pues dejaremos el espacio para hablar y debatir o resolver dudas. ¿De acuerdo? En cualquier momento, si queréis Se termina preguntar. como a las 7 o 6 de la noche. Sí, perdona, Pablo, sí, que había La un... ponencia, yo creo que la ponencia en realidad serán unos 45 minutos, el espacio que tengamos para preguntas, incluso igual antes, depende de si hay muchas dudas o de si queréis que pare la presentación en algún momento. Si queréis preguntar, por favor, interrumpirme sin ningún problema, preguntar cualquier cosa que veáis necesario, ¿de acuerdo? Sí, Pablo, una cosita. Si clicas sobre abajo a la derecha, sobre la paginita y lo pones en modo pantalla completa, lo veremos un poquito mejor. Abajo a la A ver, derecha, sí, aquí, una dime. ventana, dejar de compartir, ocultar, a ver. No, en este de aquí que acabo de marcarte yo. Es que yo no os veo. A ver, un segundito, ¿vale? Dejar de compartir. Un segundo, vale. Voy a compartir pantalla. Ponemos ventana. ¿Y ventana toda la pantalla o solo la ventana? No, 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 en el PDF, ¿eh? En el Adobe. Vale. A ver, ¿eh? Ahora mismo estoy en formato PDF. Ya, pero no, Y ahora no estás compartiendo, ¿eh? ahora no estoy compartiendo. No. A ver, un segundo. Compartir pantalla, ventana, compartir. ¿Ahora? Ahora sí. Espera, un Vale. momentito. Y si yo hago No, comando L. no, 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 no. Abajo a la derecha, donde tienes las lupitas, dentro del, del Adobe, ¿eh? Dentro de Adobe, abajo a la Sí, derecha, donde tienes las lupas, justito de arriba hay una acuerdo. página. No, no, el de arriba, justo el de arriba, el de arriba. El de arriba, 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 arriba. A ¿Este? ese, en ese, en ese, dale. Tienes ahí modo pantalla completa. Si le das, por favor, abajo del todo, la última opción, la última, a esa es. Ah, sí, pero estaba en modo pantalla completa, ¿no lo veíais así? No, a ver, dale a Ahora ver. ya le he dado. Yo lo veo en modo pantalla completa en mi Ah, ordenador. no, no, ¿Vosotros no? pues nada, pues sigue entonces porque es así entonces. Venga, lo dejamos así. ¿Sí?
Sí, ¿Seguro? sí, sí. ¿No quieres que Sí, hagamos un intento compartiendo pantalla? A ver, un segundo, hacemos último intento. ¿Vale? Vale, un segundo. Esto es del directo. Compartir pantalla, ventana. eh, a ver, compartir. ¿Vale? ¿Veis el PDF? a ver, espera un segundito. Si lo vemos igual, nada, sigue así, porque así lo vemos bien, ¿eh? Venga, vamos a seguir así. Vale. Vale, bueno, perdonad, ¿eh? Pero nada, lo que os venía diciendo es como que la conferencia se va a dividir en 4 bloques y que es el diseño gráfico, principios fundamentales del diseño, diseño para medios impresos y una ronda de preguntas. Vale, ¿qué es el diseño gráfico? El diseño gráfico es la disciplina visual que comunica ideas mediante el uso de texto, imágenes, símbolos y composiciones. Es el punto de encuentro también entre la creatividad, la funcionalidad y la comunicación. Esto es muy importante. El tema de la funcionalidad en el diseño es muy importante. Hay muchas personas o en realidad hay mucho desconocimiento sobre este tema y en general se cree que un diseñador gráfico o que el diseño gráfico es en realidad hacer algo que sea bonito, pero en realidad va muchísimo más allá y habría que poner el foco en la funcionalidad de las cosas. Al final, un diseño bien ejecutado es un diseño que se lee bien, que tiene impacto, que transmite o que consigue los clientes en una campaña o que tiene una funcionalidad clara, ¿vale? Vale, y ahora vamos a ver los grandes ámbitos del diseño. Vais a poder ver muchísimas referencias. Yo os voy a ir comentando un poco pues los ámbitos en los que se puede ver el diseño, ¿vale? Y podemos pues compartir las referencias. Los grandes ámbitos son y la identidad visual, que suelen ser logos y marcas, publicidad y marketing, editorial, que suelen ser revistas, libros, folletos, todo tipo de impresos, señalética, packaging, diseño digital y diseño para medios impresos. Un momentito, Pablo, ¿estás pasando diapositivas? Sí, estoy pasando Pero diapositivas. es que estamos todavía en la de introducción. No sé. Ah, Claro, ahora no sé. Vilesi también se ha dado cuenta y también lo está diciendo. Ahora sí que estamos en ámbitos del diseño, sí. Ahora sí. Disculpar, igual, o sea, vale, pues lo seguimos, lo vemos así. A ver, No, eso es. Eso es. a ver, Así se ve perfecto, ¿eh? vale. Venga, allá vamos. Pues, bueno, uno de los ámbitos del diseño donde más se suele ver diseño es la identidad visual, ¿de acuerdo? La identidad corporativa visual es el conjunto de elementos gráficos que representan visualmente los valores de una marca. Su objetivo es crear una imagen coherente y reconocible. Por ejemplo, los elementos claves de una identidad visual suelen ser el logotipo, la tipografía, la paleta de colores, el estilo fotográfico o ilustrativo, el diseño de la papelería, materiales gráficos y el manual de identidad. En los ejemplos que os estoy enseñando ahora mismo, por ejemplo, ¿quién no reconoce Coca-Cola y el rojo de Coca-Cola? ¿No? Eso ya es como un símbolo de la propia marca, es su identidad y es reconocible. Han conseguido que la propia marca se haya hecho con ese color, ¿no? Por ejemplo, o el azul de Nivea, ¿no? Es muy característico de la marca. Aquí ahora mismo veis ejemplos de cómo han podido bajar de una manera coherente en la identidad visual de una marca que con coherencia pues han hecho diferentes piezas con los colores corporativos, la tipografía y entonces generan una identidad visual. Hay algunas que son más coloridas, más disruptivas, pero siempre tienen esos elementos de la identidad visual que hacen el conjunto de elementos gráficos que representan pues, visualmente los valores de la marca, que son los colores, la tipografía, el logo, y a base de repetición, pues generan esa identidad visual.
Otro de los ámbitos en el diseño son la publicidad y el marketing. ¿Veis cómo avanza la presentación ahora mismo? No hay ningún problema. Adelante, adelante. Perfecto. Pues bueno, la publicidad y el marketing es uno de los ámbitos muy importantes del diseño, porque al final es el día a día de un diseñador, son los soportes y forma parte pues, de la comunicación y la estrategia del diseño. La publicidad es la comunicación visual destinada a promocionar un producto, un servicio, una marca. Y en diseño se enfoca en crear piezas impactantes que atraigan la atención y transmitan un mensaje claro. El marketing, en contrapunto, es el conjunto de estrategias para posicionar, vender, Ah, comunicar. profe. ¿Sí? Sí. ¿Todo bien? Sí, sí, que era alguien que se le había conectado el micrófono. Ya aprovecho también para decir que por favor tengamos los micrófonos desconectados, los micrófonos apagados, por favor. Sí. El conjunto, os estaba contando que la publicidad, perdón, el marketing es el conjunto de estrategias para posicionar, vender y comunicar el valor de una marca o producto. En diseño implica crear materiales visuales coherentes con la identidad de la marca, alineados con los objetivos pues, comerciales. Básicamente la diferencia entre publicidad y marketing es que la publicidad pues comunica visualmente y el marketing genera una estrategia para llegar a un objetivo de marca. Aquí, por ejemplo, habéis podido ver diferentes ejemplos. Aquí tenemos uno de Nike con el eslogan Just Do It, que se ha hecho muy famoso, o de Ray-Ban, que han cogido la estética de Andy Warhol de pop art y con el claim Never Hide, también ha sido muy conocido. Y luego la publicidad, pues juega, pues eso, pues a ser un poquito más canalla o a enseñar más el producto, la innovación. Al final es comunicar, vender y conseguir unos objetivos de una estrategia que tiene marketing. Las creatividades, como podéis ver, son pues pueden variar, son muy diferentes. Hay desde tipográficas, más visuales, más fotográficas, más centradas en el producto o más imagen de marca. Aquí tenéis pues desde una marca como Supreme, Ibiza. Diseño editorial, el tercer ámbito del diseño gráfico y está directamente relacionado con, con los medios impresos, que luego pondremos un poquito más el foco. El diseño editorial es la rama del diseño gráfico que se encarga de crear y organizar visualmente publicaciones impresas o digitales, como libros, revistas, periódicos, catálogos o informes. Aquí estáis viendo ejemplos de diferentes tipos y su objetivo es lograr una lectura fluida, atractiva y coherente, combinándolo con tipografías, imágenes, composición, jerarquía y visual. Estos tecnicismos los vamos a poder hablar y ver un poquito más adelante. Pero como podéis ver, pues eso es un diseño de maquetación entre la tipografía, las imágenes, los colores, que todo sea una composición que conviva, que sea legible, que sea llamativa. En este caso, por ejemplo, hacer una colección en la que, pues en un museo se puedan repartir diferentes folletos aplicados a diferentes temas o a diferentes exposiciones. Hay también un gran ámbito en el diseño editorial con el tema de las portadas y el diseño de las revistas. Es uno de los ámbitos en los que yo me especialicé cuando terminé la carrera. Me parecía muy interesante y bueno, estuve varios años trabajando en una revista de tendencias y es uno de los grandes ámbitos que a mí me apasiona. Señalética.
La señalética es la disciplina de crear sistemas visuales de orientación para la información en espacios públicos y privados. Su objetivo es guiar al usuario de forma clara, rápida y comprensible, mediante el uso de símbolos, tipografías, colores, mapas, facilitando la navegación en lugares como hospitales, aeropuertos, museos o centros comerciales. Hay muchas veces que pasa muy desapercibida la señalética, pero en realidad está por todas partes. Nosotros no podemos llegar, por ejemplo, eso, a un hospital o a un aeropuerto y si no tendríamos la señalética, no sabríamos cómo movernos. Es muy importante y a nivel diseño puede llegar a ser muy impactante para el usuario. Otro de los ámbitos es el packaging, ¿vale? El packaging es el diseño gráfico, es la especialidad que se ocupa de crear el diseño visual y estructura de los envases o empaques de producto. Aquí veis ejemplos de todo tipo, desde unas latas, unos botes de crema. Su función principal es proteger el contenido y comunicar la identidad de la marca, atraer al consumidor en el punto de venta y combinarlo con funcionalidad, estética y estrategia de marketing. Estos vapers de colores, pues al final, por ejemplo, lo que intentan es llamar la atención de la gente para que los compre o quién no reconoce una botella de cristal, por ejemplo, de Coca-Cola, volviendo al ejemplo de Coca-Cola, que es una marca pues que ya está muy consolidada. Luego hay diseños, pues aquí podéis ver diseños muy coloridos para que llamen la atención allí donde los venden y al final pues llamen la atención del usuario y consigan más ventas. Más ejemplos, todos ellos súper coloridos. El packaging también está por todas partes. Aquí los ejemplos que os he puesto pues son muy llamativos, pero bueno, hay packaging, pues por ejemplo en las farmacias para los medicamentos o para los alimentos que no son tan llamativos y también contienen diseño más funcional, menos gráfico, pero ahí está también. Diseño web y digital. El diseño web, que es relativamente nuevo, no nuevo, pero es una de las disciplinas pues, más actuales, y digital es la creación de interfaces visuales para plataformas digitales como sitios web, aplicaciones móviles, que están muy de moda, las apps, redes sociales, newsletters, emails, banner, todo lo que no sea tangible, todo lo que sea en una pantalla, en un móvil, en un iPad, en una web, en un ordenador web. Su objetivo al final es combinar usabilidad, ética y funcionalidad, asegurando una experiencia de usuario óptima. Todas las aplicaciones que tenemos ahora mismo, los móviles, todas tienen un estudio detrás de usabilidad y para que sean óptimas para el cliente. Brutal. Lo que parece a priori algo sencillo es porque alguien ha decidido que tiene que ser así y está súper estudiado para que funcione, nos enganche y sea funcional. Incluye aspectos como tipografía digital, diseño responsive, navegación intuitiva, accesibilidad, optimización visual para distintos dispositivos y pantallas. Esto es un gran ámbito en el diseño. El diseño web y digital ahora mismo está muy, muy, muy en alza, muy de moda. Todas las tecnológicas son digitales y está pisando muy fuerte el diseño web y digital ahora mismo. Y llegamos a los medios impresos, que han sido los medios tradicionales hasta que ha venido toda la parte digital pisando fuerte. Y bueno, pues los medios impresos son el ámbito del diseño gráfico
con todas aquellas piezas visuales diseñadas para ser reproducidas físicamente, en papel o en otros soportes. Son tangibles, puedes tocarlas e incluyen productos, se incluyen en folletos, revistas, libros, carteles, packaging. Habéis visto muchos ejemplos antes que os he estado enseñando: papelería corporativa, catálogos y anuncios impresos también. Aquí tenéis más ejemplos. Podéis ver pues un coche, desde un Mupi. Al final es un ámbito, es el más tradicional para las marcas y a mí me apasiona. Personalmente es uno de mis favoritos. Como conclusión un poco de esta primera parte de la conferencia, bueno, al final habéis podido ver los ámbitos donde se da el diseño gráfico, y el rol del diseñador gráfico en sí es resolver problemas visuales, comunicar de forma eficaz y crear experiencias visuales impactantes y funcionales. Al final, que sea bonito es lo menos importante, aunque a priori parezca que es lo más importante, pero no es así, dada la redundancia. ¿Hasta aquí todo bien, todos? Sí, sí. Adelante, Pablo. Genial. Bueno, pues la segunda parte de la conferencia es un poquillo más técnica, está un poco más enfocada a los fundamentos del diseño gráfico en general. Los fundamentos del diseño gráfico en general son la composición, la jerarquía visual, el contraste, el espacio en blanco, la alineación y la repetición y la consistencia. Ahora mismo vamos a desarrollar un poco más estos conceptos. Tampoco he podido desarrollarlos mucho, pero bueno, es para que tengáis un poco una breve pincelada de lo que vienen siendo, y espero que os ayude a todos a luego poder desarrollarlo de una manera más consistente, ¿de acuerdo? Tenemos la composición, que la composición es la organización visual de todos los elementos que forman parte de un diseño. El texto, las imágenes, las formas y los colores, dentro de un espacio determinado, con el objetivo de comunicar un mensaje de forma clara, equilibrada y atractiva. Una buena composición dirige la atención del espectador, establece jerarquías visuales, crea armonía y coherencia, y facilita la lectura y la comprensión del contenido. Al final, principios como el equilibrio, el contraste, la alineación, la repetición, proximidad, espacio en blanco y ritmo visual. Aquí estáis viendo muchos ejemplos de diferentes grids que le llaman, la retícula base que tenéis en el fondo. Y bueno, habéis visto diferentes composiciones, como dice aquí, pues dirige la atención al espectador estableciendo jerarquía. Aquí se le da más jerarquía, por ejemplo, al peso del titular, luego serían los subtitulares más pequeños y luego al texto de lectura con una foto. Al final la composición es muy importante porque facilita la lectura y la comprensión del contenido. El otro principio fundamental es la jerarquía visual, que en diseño, en la jerarquía visual, es un principio que organiza los elementos de un diseño según su importancia. La jerarquía es para guiar la mirada del espectador de forma intencional y lógica. Se logra mediante el uso del tamaño. La jerarquía pues te la da el tamaño. Lo más grande suele ser lo que se ve primero. El color y los contrastes, los colores llamativos y contrastes fuertes destacan más que otros. La tipografía es el uso de diferentes pesos, estilos o tamaños, jerarquiza el texto. En este caso veis una parte de tipografía muy grande y otros más pequeños, y eso también es jerarquía visual. La ubicación de los elementos es la parte superior o central, captas más la atención. Entonces, en este diseño
el tema de los iconos en la parte superior, pues capta más nuestra atención que la propia tipografía que está en la parte inferior. Y el espacio, por ejemplo, dar aire a un elemento lo hace destacar. En este caso, como veis, hay dos jerarquías de lectura. La primera es la palabra art, que está en grande, y sobre ella y con el contraste de color han maquetado la tipografía en pequeño en un segundo rango, en una segunda jerarquía de lectura. En conclusión, una jerarquía visual bien construida permite que el mensaje se entienda rápidamente y mejora la experiencia de lectura o navegación. Tercer tecnicismo del diseño, el contraste. El contraste, en principio, consiste en destacar diferentes diferencias claras entre elementos visuales para crear interés, enfocar la atención o mejorar la legibilidad. En este caso, pues tenemos el contraste entre dos colores, rojo y negro. En la parte superior contrasta el círculo negro sobre el fondo rojo y en la parte inferior el círculo rojo sobre la parte negra. El contraste puede aplicarse a través del color, como estamos viendo ahora, el tamaño, de más grande a más pequeño. Por ejemplo, en este ejemplo veis que los grises el efecto que genera un azul sobre un negro, un azul claro sobre un negro, y sin embargo, si el azul es un pelín más grisáceo, pues genera este contraste más oscuro, generando este efecto en la tipografía. Aquí lo mismo, los pesos de la tipografía, por ejemplo, en las primeras letras la tipografía es muchísimo más fina y al final es muchísimo más gruesa, lo que genera un contraste tipográfico con el color de fondo y genera un efecto visual al hacer una repetición de la misma palabra. Y aquí, al igual con los colores, las flechas blancas contrastan en contrapunto de las flechas moradas y generan esa línea diagonal que hace que te lleve la mirada a esa línea. El espacio en blanco. El espacio en blanco, también llamado espacio negativo, es el área vacía entre los elementos de un diseño. No contiene contenido visual ni texto, pero cumple una función esencial en la composición. Es decir, en el diseño, la parte que no contiene una imagen o un texto, como podéis ver aquí, es igual de importante o más que la parte que contiene tipografía, un logotipo o una imagen. Si nosotros llenamos un diseño con todo tipo de cosas, al final no resaltamos nada. Y en esta página que está resaltado, lee esto y gracias, hubiéramos llenado la página de fotos, dibujos, ilustraciones, al final estamos desviando la atención y entonces no conseguimos el efecto que queremos. De esta manera, de una manera más sencilla, pues y con el espacio en blanco conseguimos poner el foco en la parte importante, que en este caso es léeme en el titular. La importancia del espacio en blanco es mejorar la legibilidad y la comprensión, crear una jerarquía visual que ayuda a destacar lo importante y a guiar la mirada del espectador. Aporta elegancia y claridad. Es muy importante esto. Muchas veces pecamos de llenar las cosas, los diseños, los carteles, las presentaciones de imágenes y de información, y muchas veces con los elementos esenciales queda de una manera más elegante, más clara y más legible. Evitar la sobrecarga visual es vital y focaliza la atención. Dirige el enfoque hacia los elementos claves del diseño. En resumen, el espacio en blanco no es vacío, es activo y funcional, y estructura, equilibra y potencia la efectividad visual del diseño. La alineación es otro de los conceptos muy importantes en el diseño. La alineación, pues, es el principio del diseño que consiste en organizar visualmente los elementos de una composición.
siguiendo un eje común, horizontal, vertical o diagonal, de modo que exista una conexión visual clara entre ellos. Aquí ves que está todo alineado, veis, está todo alineado al lado derecho, generando pues esa cohesión. Aquí este texto está al lado derecho, este está al lado derecho y luego el texto de lectura está centrado. Eh, ¿Por qué es importante la alineación? Porque crea orden. El orden, ordenar las cosas en diseño es muy importante. Es uno de los factores que el diseñador tiene que tener siempre en, tiene que tener en cuenta. Tiene que tener todo, dejarlo todo ordenado, visualmente ordenado, que sea fácil para los clientes. También en este caso guía la lectura y la navegación y refuerza la jerarquía visual, evitando el desorden. Existen diferentes tipos de alineación. Como podéis ver aquí al principio, existe alineación a la izquierda, a la derecha, centrada o justificada. Y la elección depende del objetivo del diseño y del tono que se quiere transmitir. La efectividad, si queremos que es un cartel, por ejemplo, los titulares pueden ir más centrados para que centremos, pues llamar la atención más del contenido. Si es un texto de lectura, pues a la derecha es más fácil de leer. Entonces, todo en un diseño tiene un porqué y un motivo, normalmente. La repetición y la consistencia. Vale, la repetición es el principio de diseño que consiste en reutilizar de forma sistemática ciertos elementos visuales como colores, tipografía, formas, iconos y estilos, a lo largo de una composición o un conjunto de piezas. Consistencia es el resultado de aplicar la repetición de manera coherente, asegurando que el diseño mantenga una misma identidad visual en todos sus elementos y soportes. Este concepto es algo complejo, pero os voy a poner un ejemplo. Cuando tenéis un libro o una revista, normalmente utilizan siempre un libro en la misma tipografía. Tú no vas leyendo el libro a medida de que van pasando las páginas, no te encuentras diferentes tipos de letra. Eso es la repetición, eso es lo que genera consistencia en un diseño. Con los mismos elementos, una repetición de ellos. Que los marcapáginas de una revista sean siempre del mismo color. Eso genera coherencia. ¿Por qué son importantes? Pues refuerzan la identidad visual, aportan unidad y coherencia, facilitan la navegación y la comprensión y mejoran la estética. Más repetición, se ve todo más ordenado y más coherente. Y por último, el diseño para medios impresos. Aquí es una breve pincelada de lo que son los medios impresos, las diferencias con el diseño digital y elementos técnicos clave. Digo que es una breve pincelada porque es muy extenso. Y todo lo que os estoy hablando en esta ponencia podríamos prácticamente tener pues una ponencia única y exclusivamente de cada uno de los puntos que os estoy hablando, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué son los medios impresos? Los medios impresos son los soportes físicos, revistas, flyers, pósters, folletos, catálogos y packaging. Habéis visto muchos ejemplos en la presentación. Es también la importancia de lo táctil, la textura, el olor, el peso y el color. Por ejemplo, en un diseño web, en una aplicación móvil, pues no podéis tocar, no podéis oler. Esto es el aporte extra en los medios impresos, ¿vale? También hay unas diferencias clave con el diseño digital. Son la resolución, 300 píxeles por pulgada, en contrapunto a la web, que es 72. Ahora veremos una diapositiva, os lo explicaré un poco más en profundidad. El color CMYK versus RGB, también lo veremos ahora, y el margen de error más bajo. La resolución a 300 píxeles por pulgada.
A ver, esto es un concepto que es un poco complejo y que al final, con los años, lo empiezas a entender. ¿Qué es la resolución en las imágenes en diseño gráfico? La resolución es la cantidad de detalle que tiene una imagen y se mide en píxeles por pulgada, PPP o DPI se le suele llamar. Cuanto mayor es la resolución, mayor es la calidad y la nitidez de la imagen, especialmente al imprimirla. En esta imagen podéis ver dos manzanas, una que está completamente pixelada y otra que se ve perfectamente. La que se ve perfectamente tiene muchos más píxeles, tiene mucha más información, por eso vemos la manzana perfectamente. Sin embargo, en esta parte de la manzana que está pixelada hay menos información, entonces no llegamos a ver la imagen tal y como se tiene que ver. En los medios impresos es muy, muy, muy importante mandar a imprenta los archivos con imágenes de buena calidad a 300 píxeles por pulgada. Por eso, los documentos y los artes finales que se mandan a imprenta son documentos muy pesados, porque las imágenes y los documentos tienen muchísimo peso de información. Sin embargo, en web, con 72 píxeles se ve bien. Si vosotros queréis hacer un diseño para imprimir, y esto es muy importante, y cogéis una imagen de internet que no tiene calidad, que tiene 72 píxeles por pulgada, la ponéis en un folio y la imprimís, lo que va a pasar es que en web la vais a ver como esta manzana y al imprimirla os va a pasar esto, se va a ver pixelada. Porque en web necesitamos menos información de la imagen que para impresión. Entonces, es muy importante que cuando vayáis a hacer una pieza impresa, os cercioréis de que la información de la imagen, de que el peso es grande y que tiene por lo menos 300 píxeles por pulgada. ¿Vale? Esto es una pulgada, estos son 3 píxeles. Si vais añadiendo píxeles, vais viendo 3 píxeles por pulgada, 6 píxeles por pulgada, 10 píxeles por pulgada, 15 píxeles por pulgada. Ya, si vas llegando a 300, pues al final verás una foto. Como en este caso podéis ver la foto de una mujer que se ve perfectamente y la zona central de su cara estaba pixelada, que se ha hecho un efecto de reducir la información de esa parte. Y aquí lo mismo. Sé que esto es un concepto un poco complejo y que lo que os comentaba antes puede profundizar muchísimo en cada una de las partes que os estoy contando, pero bueno, creo que de una manera sencilla se ha podido entender un poco la diferencia entre 300 píxeles por pulgada y 72 píxeles, diseño web, diseño impreso. Al igual que el color, no es lo mismo el color para hacer un diseño en web o en impresión. Cuando vamos a hacer un diseño en web, o en impresión, el diseño para impresión se le llama CMYK y el diseño digital se le llama RGB. ¿Qué es CMYK? CMYK es la suma de cian, magenta, amarillo y negro, que son estos 4 colores, que al sumarlos generan la K de black, de negro. El uso de materiales impresos, el funcionamiento es la mezcla de tintas y al combinar los 4 colores se obtiene el negro, como os comentaba. Aquí podéis ver el CMYK, aquí también los 4 colores. Esto es muy importante también cuando vas a hacer un diseño para mandar a imprenta, un cartel, un folleto, un mupi, un vinilo gigante. Tiene que ser en cuatricomía porque es un color para impresión, no es un color web. A contrapunto, el color web se llama RGB y es rojo, verde y azul, en inglés, red, green, blue. El uso es para pantallas digitales, web, apps, presentaciones y su funcionamiento es la mezcla de luz
al combinar los 3 colores en su máxima intensidad se obtiene el blanco. Esta es la diferencia. En web son colores luz y en impresión es la mezcla de 4 colores, el CMYK. Esto es un concepto también importante a diferenciar entre un diseño web y un diseño impreso. ¿Qué pasa? El margen de error en el diseño es más bajo, en el diseño offline. ¿Por qué? Porque lo impreso no se puede deshacer. El diseño impreso requiere más precisión técnica porque los errores no se pueden corregir. Una vez que tienes una pieza impresa, imagínate que hacéis una tirada de 10.000 revistas, 100.000 revistas, y hay un error, hay una falta de ortografía, hay una imagen mal retocada, con una resolución errónea, se ve pixelada. Tienes 10.000 revistas, 100.000 piezas con ese fallo y no se puede corregir. Sin embargo, en web, de alguna manera, una vez has lanzado algo, lo puedes corregir y no queda esa huella impresa. Es más fácil. Hay que tener mucho más cuidado con las piezas impresas. Los elementos técnicos clave, pues son el sangrado, la tipografía, la gestión de color, la calidad de imagen y los formatos del archivo. El sangrado, vamos a poner aquí el foco un poco en el sangrado y margen de seguridad y que la tipografía sea legible. El tema de gestión de color es lo que hemos venido hablando ahora. La calidad de imagen, lo que os decía, mínimo 3. Y los formatos que se mandan a imprimir son PDF, ahí que es Illustrator, TIFF o EPS. Vamos a poner aquí el foco en el sangrado, los márgenes y la tipografía. El sangrado y los márgenes, en este caso, la tipografía, a ver, perdón, el sangrado y los márgenes. El sangrado es el área extra que se añade alrededor del diseño. En este caso podéis ver aquí, el diseño es la línea roja, el margen es la línea verde y donde llega la línea gris es el sangrado. El sangrado es el área extra que se añade alrededor del diseño, normalmente se añade en 3 a 5 milímetros y que se recorta después de imprimir. Su función es asegurar que no se queden bordes blancos no deseados, si hay un pequeño desfase de corte. Es importante para que cuando te corten una pieza no se te queden líneas blancas dentro de tu diseño. Y el margen de impresión es el espacio interno, en este caso la línea verde, entre el contenido, etcétera, y el borde del diseño. Se recomienda dejar al menos 5 o 10 milímetros para evitar que algo importante se quede fuera. El tema de los márgenes es por si te cortan mal una pieza, pues que no te corten. Por ejemplo, el logotipo, si has dejado un margen exacto y lo has pegado mucho a la parte del corte. Tipografía y legibilidad. En este caso, también los tamaños de tipografía son diferentes en los diseños web que los diseños impresos. La tipografía legible en diseño impreso se refiere a la elección y el uso de fuentes que permiten una lectura clara, rápida y sin esfuerzo en materiales impresos. Los factores clave de la legibilidad pues son el tipo de fuente, el contraste, la interlineado, el tracking. Y bueno, los tamaños mínimos recomendados en impresión, en texto en general, son mínimo 10 puntos, notas de al pie 8 puntos, títulos 14, dependiendo. En este ejemplo podéis ver los diferentes tipos de tamaño, 10 puntos, 12, 14, 18, 24. No es lo mismo maquetar un libro de lectura en el que puedes maquetar a 12 puntos, a un titular de un cartel que lo puedes poner a 72, por ejemplo. Creo que estamos ya llegando a la parte final de la presentación, y son los tipos de impresión. Hay 2 tipos, de impresión, es el offset y el digital, ¿vale? En este caso, el offset, es un método tradicional de impresión que utiliza planchas metálicas para transferir la tinta a un cilindro y de ahí al papel. Estos son máquinas gigantescas que tienen en las imprentas y que son ideales para tiradas largas. Aquí podéis ver cómo los tornos tienen el CMYK.
por ejemplo, aquí tenéis las 4 planchas, imprimen una plancha de cada y al final consiguen esta imagen. Aquí lo tenéis, aquí se ve claro. Y la impresión digital, pues es el método de impresión directa desde un archivo digital o PDF. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya resultado interesante, no haber sido muy extenso, muy pedante o no haber ido muy rápido. No sé si tenéis preguntas, si queréis ver algún tipo de diapositiva que ponga algo más de énfasis en alguna parte de las que hemos visto. Os cedo la palabra. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Ha estado súper interesante. Yo creo que a los que estamos aquí todos y todas, evidentemente estamos porque nos gusta el diseño y ha sido súper instructivo, ¿eh? Y bueno, y ahora como tú bien decías, Pablo, pues abrimos micrófono, pero yo antes de eso me gustaría, si abusando un poco del privilegio de tener de tener la palabra, ¿eh? Me gustaría, no sé, hacer algún comentario porque realmente cuando uno ve esta extensa pero a la vez interesante y muy amena presentación que has tenido, o sea, que nos has brindado, que has dado, a mí lo que siempre me sorprende, y me ha sorprendido en esta ocasión también, es que para ser diseñador gráfico, lo primero que tienes que hacer es ser súper polifacético. Es decir, tienes que dominar un montón de áreas. Muchas las has nombrado tú aquí, pero otras muchas yo creo que no las has nombrado, pero que también tenéis que conocer. Obviamente, pues todo el tema de fotografía, todo el tema, yo que sé, de vectorizaciones, o sea, un montón de cosas que estamos viendo en el curso de diseño gráfico, dicho sea de paso, que tú evidentemente pues no has tocado pues porque no corresponde, lógicamente, pero sí que me sorprende siempre pues esa capacidad que tenéis los diseñadores y las diseñadoras para tocar de una manera excelente todos los instrumentos que tienen que ver con la visualización de lo que queremos conseguir, ¿no? O sea, y eso sí que es algo que yo creo que llama la atención y me gustaría, pues eso, que tú nos reflexionases un poquito sobre ese tema, ¿no? Sobre esa capacidad de los diseñadores para captar del cliente y meterlo en vuestra cabeza todo eso, cocinarlo ahí y lanzarlo hacia un soporte que sea el idóneo, sea web o sea impreso. Pues sí, al final, como tú comentas, hay muchas de las cosas que no os he podido pues, comentar. Como os decía antes, pues es una presentación, son unas pinceladas de una de las áreas del diseño gráfico con algunos tecnicismos, pero como tú bien has dicho, por ejemplo, la fotografía es uno de los grandes partes que forman parte de la publicidad y del diseño, pero pues hay expertos en fotografía que te generan ese material. Nosotros somos más expertos como en dar orden a todos esos elementos. Y luego también, además, por ejemplo, dentro del diseño, pues yo estoy especializado en diseño editorial, pero hay expertos en diseño web, hay expertos en packaging, en programación, en ilustración, en vectorización. Y bueno, al final todos sabemos un poco de todo, pero luego te especializas en algunas áreas. Es cierto que lo vital al final de un diseñador gráfico es con todos esos elementos dar orden a una de las piezas o una campaña o algo para generar el mayor impacto posible y que el cliente en este caso esté contento con lo que la ha pedido. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Bueno, no sé si ahora de los ochenta y tantos que estamos ya, casi 90, pues hay alguien que quiere hacer algún comentario o tiene alguna duda sobre todo lo que Pablo nos ha explicado. O bueno, quieres, a ver, Ramiro ha levantado la mano, aquí le veo, y luego Wendy. Ramiro, adelante. Muchas gracias, Pablo. Muy linda la exposición, me ha gustado bastante, la parte técnica también. Quería saber si para el tema para el entorno de educación, para la impresión de materiales, ¿tienes alguna sugerencia, ya que son más para aprender, ¿no? Para hacer una lectura, aprendizaje, o si no, tal vez las imágenes también son muy importantes. No sé si tiene alguna recomendación para ello.
Al final, en el ámbito del diseño impreso, es muy, muy importante antes de mandar a la imprenta un producto, un libreto, un folleto, cualquier tipo de pieza, repasar muy mucho los materiales, porque como os comentaba anteriormente, si tienes un error en una pieza, estás haciendo una tirada de 10.000 libros y no lo has repasado, al final puede que te llegues a comer esa tirada, si en realidad es un error tuyo y el cliente no se quiere hacer cargo. Entonces es muy, muy importante los medios impresos. Normalmente os diré, el proceso de trabajo se hace un boceto, se valida con el cliente y una vez está aprobado, se hace lo que se dice un arte final. El arte final es que todos esos elementos estén adaptados a una versión impresa y una vez que lo has repasado mínimo 3 veces, lo mandas a la imprenta. Ese es el consejo, repasarlo, estas piezas varias veces para no cometer errores. Y aún así, con muchos años de experiencia y con equipos pues de campañas, de publicidad, de copy que las repasan, suelen pasar que se te escapa pues alguna falta de ortografía o alguna cosilla. Somos humanos al final, pero suele pasar, pero bueno, ese sería el consejo. Sí. Gracias. Wendy, adelante. Gracias, Nacho. Gracias, Pablo. Rescato mucho tu presentación. Creo que son muchos términos técnicos, pero que sí nos ayudan a aterrizar con todo el contenido que estamos viendo en el curso. Mi consulta es que, bueno, yo al ver todos los ejemplos que tú nos has mostrado, siento que la gente es muy creativa, la gente es muy innovadora. Entonces, como nosotros estamos ahora aprendiendo como docentes, ingresando a este mundo del diseño gráfico, quiero que nos expliques, nos cuentes cómo desde tu experiencia podemos entrenar esta creatividad. Yo voy a insistir mucho siempre en esto de las ponencias porque creo que de toda la experiencia que ustedes como diseñadores gráficos tienen, nos pueden dar un banco de herramientas increíble a nosotros que estamos empezando ahora. Entonces, esa es mi consulta. Pues mira, esto es muy importante y desde que yo estudié en la universidad, mis docentes, mis profesores, nos decían que al final lo que haces es entrenar tu vista, el ojo, y que aprendes viendo, investigando, leyendo libros, viendo revistas de diseño, yendo a exposiciones, investigando en web, viendo referencias, y que al final como que tu vista o tu mirada de diseñador aprende y al final aprendes a ver un diseño que está bien ejecutado, que está mal ejecutado, que es más innovador, porque al final como que vives en ese ámbito, es como tu vida, entonces ya ves, bueno, pues este diseño puede ser más luxury porque está enfocado a una marca más de moda o más de alta gama, o este diseño igual es un diseño para pues, los millennials y entonces tiene más colorido. Entonces, el consejo sería pues que os nutráis muchísimo de todo lo que podáis, de internet, de redes sociales, de exposiciones, de películas, porque al fin y al cabo hay diseño en todas partes y eso es lo que te hace aprender y tal. Y luego también es muy importante que hay muchas veces que creemos que vamos a inventar la Coca-Cola y en realidad todo está hecho ya. Todos los diseñadores, todo el mundo, todo lo hacemos. Yo me enfrento a un proyecto nuevo, a una campaña nueva en mi trabajo, lo primero que hago es un research, una búsqueda de campañas similares de la competencia o de cajas parecidas y una vez tengo ese visual de lo que hacen los demás, con eso hago lo que yo quiero hacer. Si yo me pongo a crear una pieza o una campaña de cero, al final tampoco sé muy bien lo que estoy haciendo porque no sé qué hacen los demás, no vamos a inventar nada nuevo, todo está hecho. Entonces, eso es un poco el consejo, que veáis muchas cosas y que cuando os afrontéis a un proyecto, pues que hagáis antes de nada una búsqueda de inspiración, de inspirarse. Gracias, Pablo. Antes de darle el paso a Adela, Óscar, no sé si tú has mirado en el chat a ver si hay alguna pregunta ahí. También animamos a todos y a todas que si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer a través del chat o, como decía también ahora
Wendy en el chat que levantando la mano. Óscar, ¿hay alguna cosa en el chat? No hay nada, Nacho, no hay nada. Nada. Bueno, pues entonces Adela, adelante. El micrófono. A ver el micrófono, que ahí falla algo de coordinación. No está el micrófono. Wendy, tu micrófono. Wendy es la que lo tiene que activar. Ahora. ¿Ahora sí? Sí, ahora ya está. Sí. Estamos con micrófono compartido. Sí, Pablo, muchas adelante. gracias. Qué interesante realmente cuando no somos del área, como nos deslumbra y decimos cuánto no sabemos, ¿no? Cuánto no sabemos del área. Me encanta. Pablo, yo quisiera que te pongas a pensar en tus primeros años de diseñador gráfico, cuando estabas junior, bien junior, ¿no? Porque nuestros estudiantes van a ser juniors, ¿no? Diseñadores gráficos juniors, super juniors, porque no todos llevan la carrera de diseño gráfico, sino van a llevar, por ejemplo, son programadores, analistas de sistemas, y entonces como una pequeña especialidad va a entrar el diseño gráfico, el curso que estamos dando. Entonces, mi consulta es, en esos tus primeros años como diseñador gráfico junior, ¿cuáles son las habilidades que más has requerido para emplearte? ¿Qué recomendación podrías dar, por ejemplo, a nuestros docentes que luego van a ser los que van a dar los cursos de diseño gráfico al estudiantado para que les pueda servir como una herramienta de búsqueda de empleo? ¿Qué deberían saber como mínimo? ¿Qué competencias deberían tener como personas para empezar a tener esa posibilidad de emplearse como diseñadores gráficos? Gracias. Pues, a ver, yo creo que, y bueno, al final, en principio creo que los programas, hay una serie de programas que se utilizan para diseñar que son relativamente importantes y que suelen ser un poco más universales. Desgraciadamente, no todo el mundo tiene acceso a estos programas, pero hay un básico que es el Photoshop e Illustrator. Creo que esos dos programas a nivel de diseño pues ya te dan un gran ámbito que es fotografía y Illustrator como diseño vectorial. Entonces, aprender todas las herramientas posibles que puedan utilizar es básico. Y luego un consejo que también, que menos es más en diseño. Al final, un titular bien puesto y un color bien colocado o un blanco, como veíamos en la presentación, una ausencia de cosas es muy importante. Es más fácil, es muy complejo. O sea, es más fácil empezar de poco a poco, ir añadiendo capas, que hacerlo todo y que no se entienda. Pero bueno, creo que las herramientas sería un factor muy importante. Y mucha paciencia y bueno, al final, como en muchos sectores, pues al final aprendes a base de, pues eso, de errores también, que somos humanos, lo comentaba antes, al final aprendemos también así. No sé si he respondido muy bien a la pregunta, pero bueno, aprender todas las herramientas que estén en su mano creo que es vital. Y luego, como le comentaba a Wendy, ver mucho diseño, mucho, mucho, tenerlo ahí en la cabeza. Porque al final, y copiar, no pasa nada por copiar, no es copiar de una manera, o sea, copiar, basarse en cosas, no pasa nada, todo está inventado, todo el mundo copia, las grandes marcas lo hacen, se copian entre ellas, la competencia, no pasa nada. Una cosa es que copies al 100 al milímetro, pero basarte en algo que ya está hecho, no pasa nada, ¿sabes? Simplemente estás cogiendo recursos que otra persona ya ha utilizado y que ya ha testado que funcionan y te los llevas a tu diseño, a tus colores. No sé si he respondido a tu pregunta, perdóname. Sí, muy bien, muchas gracias. Gracias. Vale. Ahora Buenas vamos. tardes. Perdón, Marina, ¿querías decir algo? Buenas tardes. Saludos desde Bolivia. Una consulta y
¿cómo haría para llevar a imprimir mi documento? Supongamos que lo he hecho en InDesign o en Photoshop o en Illustrator. ¿Cómo lo llevo a imprimir a una imprenta? ¿Lo llevo en PDF o lo llevo en el mismo documento? Puesto que muchas veces podemos descargar una tipografía. Y esa parte me podrían aclarar, por favor. Sí, muchas gracias, Marina. Una pregunta que yo le traslado a Pablo rápidamente. Es Pablo, adelante. muy interesante. Pues mira, Sí. si de repente, si vas a una imprenta, una grande imprenta, eh, en realidad se puede de las dos maneras. Si vas a llevar un InDesign, hay una parte en el InDesign que pone empaquetado del documento y el propio InDesign te genera una carpeta con tipografías, tus imágenes, tu diseño. Entonces tú eso lo comprimes y lo llevas todo juntito a la imprenta para que ellos tengan todos los materiales. Porque si no, si tú abres el archivo InDesign, el de la imprenta, abre el archivo InDesign y no le has enviado las fotos, la tipografía y demás, van a faltar cosas. El documento tira de recursos y si esos recursos no están en la misma carpeta, cuando lo abra el de la imprenta, van a faltar. Eso es una opción. Todo recopilado, junto. Y otra opción es un PDF. Haces un PDF, lo exportas en alta resolución, que hay las opciones, arriba te pone PDF de alta resolución, PDF de baja resolución, PDF para web. Pues bueno, para imprimir siempre lo exportáis en alta resolución. Lo exportáis ahí y ya le mandáis el PDF y directamente desde la imprenta pues te lo pueden imprimir. El PDF lo que hace, como que dices, como que te comprime todos esos recursos que tenías en una carpeta y te genera un documento con todo comprimido para poder mandarlo a imprimir. Muy bien, muchas gracias.